Alfredo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Empecemos por lo general. Para ti, Alfredo, ¿es positivo o negativo el balance de estos 100 días? Bueno, es complejo, es una pregunta compleja porque hay luces y sombras, ¿no? Sin duda, en cuanto a lo bueno, podemos decir que hay un cambio sensible en la dirección de la administración pública. Ahora vemos cuadros técnicos, algunos casos intelectuales y académicos que se han volcado a la administración pública. Hay mucha más transparencia y esto está en un severo contraste con las últimas dos administraciones donde vimos a ministros vinculados directamente con grupos del crimen organizado. En realidad, las dos últimas administraciones hay bastante consenso en que eran grupos del crimen organizado disfrazados como proyectos políticos con el único fin de saquear el Estado y cooptar las instituciones de control, ¿no? Entonces, en 100 días es difícil transformar décadas de degradación institucional, especialmente con estos antecedentes inmediatos, ¿no? Eh, También es cierto que la administración estuvo defendiéndose de una prolongada intentona de rompimiento del orden constitucional, es decir, de un golpe de Estado, y de estos diversos grupos de interés que se vieron afectados con la toma de posesión del gobierno de Arévalo, tuvieron esta campaña por evitar que tomaran posesión. Así que uno de los logros en sí mismo es que hayan logrado tomar posesión en el 14 de enero. Ahora bien, esto dificulta que el gobierno tenga efectividad en estos primeros 100 días. No han logrado esas victorias rápidas que restauren o que busquen restaurar la confianza de la población en la administración pública, especialmente en cuanto a la prestación de servicios públicos, salud, educación, teniendo en cuenta la situación especialmente deplorable en la que lo han encontrado. También es cierto que hay estos grupos de interés que se vieron afectados con la toma de posesión del gobierno de Arévalo, continúan incrustados en el Ministerio Público, en la Corte de Constitucionalidad, y por lo tanto, pues los esfuerzos para socavar la administración, pues comenzaron, como bien decía hace un momento, desde antes que tomaran posesión y han continuado en estos meses. De manera que hay cosas buenas. Hay varias denuncias que han sido presentadas por diversos funcionarios cometidas por irregularidades que ocurrieron a la administración anterior. La más notable o la que ha tenido más relevancia, creo, a nivel nacional e internacional, ha sido la denuncia en contra de la ex ministra de Salud, Claro. por la compra de las vacunas Sputnik al gobierno ruso. Porque fue un contrato de 80 millones de Alfredo, dólares que, sí. solo para interrumpirte, porque tú me hablabas respecto a esta pregunta, si en el fondo los primeros 100 días tenían un balance más positivo o negativo, según todos los argumentos que tú me están dando, entonces confirmo un poco lo que decíamos nosotros al principio, de que si bien está la intención, no se han generado suficientes cambios como para poder realmente entender que ha habido un gobierno que ha podido generar cambios estructurales en sus primeros 100 Claro. días. La promesa era luchar contra la corrupción. En ese aspecto en particular, ¿cómo se ha avanzado, crees tú? Sí, bueno, ahí sobre ese punto hay señales positivas, ¿no? Como bien decía, digamos, estas señales de transparencia dan una pauta de que habrá un cambio, o por lo menos han dado señales claras de un cambio en cuanto a la conducción de los asuntos públicos en contraste a las administraciones anteriores que lo hicieron de manera tan opaca. Hay diversas denuncias, como decía, que se han presentado. Claro. La más notable está por la contratación o la compra de las De vacunas las vacunas Sputnik que al decías gobierno tú. ruso. Y la ministra de Comunicaciones también ha presentado diversas denuncias en contra de exfuncionarios por obra pública no entregada, por... ¿Y Alfredo? En estos sí, primeros 100 días, ¿cómo crees tú que ha afectado a la gobernabilidad la pugna con la fiscal general que tuvo antes, que trató de impedir su posesión? ¿Ha afectado su imagen, su liderazgo político de alguna manera? sí, bueno, ha habido un desgaste, sin duda, ¿no? Es decir,
precisamente estas dificultades que para implementar política pública, atendiendo a la degradación de las instituciones, atendiendo a la cooptación de algunas otras, ha desgastado la imagen del presidente y del partido oficial, teniendo en cuenta que las expectativas eran tan altas. Lo siguen siendo. Aún hay buena fe de parte de gran parte de la población, diría, pero, digamos, falta esas pequeñas victorias que restauren la confianza o que afiancen la confianza que se le depositó al presidente en primera y segunda vuelta. Y respecto a estas expectativas que dices tú, ¿crees que a nivel internacional se han podido evidenciar quizás estos cambios que Arévalo prometió? Sí, por ese lado creo que la política exterior del presidente Arévalo ha permitido dar señales claras a la comunidad internacional que, digamos, la comunidad internacional ya no está tratando con grupos del crimen organizado y que la relación con el Estado de Guatemala ya no será meramente transaccional. Vemos ya señales claras de una política exterior que busca acercarse, obviamente, a Estados Unidos. También habrá que decir que acercarse a la Unión Europea y pues restablecer algunos lazos con diversos estados de Latinoamérica. Entonces, por ese lado, ese es uno de los aciertos que podríamos dar. Y otro de los aciertos que podríamos también enumerar y que han dado señales buenas a la comunidad internacional, creo es la conducta o los logros de la bancada oficial en el Congreso. A pesar de estar en una posición extremadamente desfavorable en el Congreso y un partido que ha continuado bajo el acoso del Ministerio Público, han logrado establecer una agenda legislativa, han logrado una débil pero muy eficaz alianza legislativa, y eso les ha permitido avanzar diversas iniciativas de ley con una agenda reformista, incluyendo, por ejemplo, una ley de competencia. Clarísimo entonces. Alfredo Ortega, profesor universitario de Derecho Internacional y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Gracias por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Nosotros hacemos una siguiente pausa y ya regresamos. Continúen nuestra sintonía.